Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar del mensaje de un ser definitivamente sobrenatural. Y precisamente porque es un ser sobrenatural, es un ser extraordinario, con un desarrollo espiritual inimaginable, incomparable, y además de una santidad comprobada. Su vida la dedicó al servicio para la iluminación de la humanidad, de nosotros. El tema de hoy es bellísimo, el tema de hoy es de una sensibilidad espiritual muy especial. Porque el tema de hoy es el señor Siddhartha Gautama, conocido como Buda o Siddhartha Gautama, como se decía en Pali. Nació en la ladera de los Himalayas, en Lumbini, en esa frontera entre Nepal e India. Se decía que él era el príncipe de los Sakyas, una comunidad muy especial, una comunidad muy reconocida en esa época, y le decían Sakya Muni, que significa sabio, y príncipe, porque de las historias que se cuentan en las escrituras, él era el hijo de un personaje muy importante, casi calificado como un rey, por eso esa denominación. Pero también me tengo que detener un poquito aquí, porque el señor Buda en India, en Tailandia, en China, en todos los lados, tiene miles de nombres. Y recordemos que los Budas tienen la característica, tienen una facultad, tienen un poder, tienen una característica. Y encontramos nombres de Buda, miles de nombres de Buda. Yo siempre he dicho, y se cree y es el registro que hay, que nació hace más de 2500 años. Con respecto a la vida de él, no hay seguridad de nada. Se dice que antes. La vida del señor Siddhartha Gautama es, y me imagino que seguirá siendo por mucho tiempo, un hermoso misterio sobrenatural. El señor Buda encarnó con su vida lo mismo que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El mensaje en su vida. Toda su vida, toda esa historia, desde su nacimiento hasta su muerte, es simbólica. Es el camino que debemos recorrer nosotros para llegar a esa iluminación. Si es un ser sobrenatural y es un ser sobrehumano, y si es un ser extraordinario, no era un ser humano común. Miren, con respecto a Jesús y al señor Buda, hay una gran equivocación. Y se piensa que es un ser humano que recorrió un camino y llegó a la iluminación. Y es exactamente todo lo contrario. Y esto va para estos dos enormes maestros, seres sobrenaturales. Ellos son seres iluminados de otro mundo
que encarnaron voluntariamente e hicieron de su vida un camino, como una simbología para el despertar de la humanidad. Ellos ya son iluminados. Entonces, el señor Buda no era un ser humano común y su reino tampoco era de aquí, era de otro espacio. Dentro de las narraciones en las escrituras se dice que su mamá, que curiosamente se llama Maya, que es el mismo nombre de la madre naturaleza, de la madre cósmica, emprende un viaje hacia su pueblo de origen y en el camino pues le sobrevino el parto y nació bajo el árbol Kandar. Y este árbol Kandar siempre lo han asociado primero al árbol y ese Kandar a Kanda, a esos chakras de la base. Y si estamos hablando de chakras, si estamos hablando de el árbol de la vida o el eje centro-corazón, también estamos hablando del astral. Con respecto a él y con respecto a su mamá, también se cuenta que ella lo trajo y que se fue, que murió a los 2 días, que pasó esto, que pasó lo otro. Miren, hay muchos cuentos, muchas historias y muchas interpretaciones. Pero uno comienza a encontrar muchas similitudes entre la vida de estos 2 grandes seres enormes. Recordemos que cuando Jesús estaba chiquito, a él lo vio el profeta Simeón y otros que estaban en el templo. Y el profeta Simeón se dio cuenta, porque era un ser también bastante, ¿cuál será la palabra? Iluminado, había trabajado bastante, era un ser especial Simeón, y se dio cuenta quién era. Y curiosamente, exactamente lo mismo le pasó al señor Buda con el sabio Asita. Él supo que había llegado un ser muy especial en meditación a través de la 4ª dimensión, como ocurren estas cosas. Y viajó a verlo, fue a buscarlo y fue a verlo. La vida de Buda es una secuencia simbólica. Además, es una enseñanza paralela a la de nuestro Señor. Ese nacimiento, ese misterio del árbol, esa madre especial, todo eso además estaba guardado en profecías. Y todas esas escrituras hermosas de los primeros años del señor Buda, esas historias fantásticas que parecen como las sagas, como de un sueño, todo eso tiene que ver con esa enseñanza, inclusive su renuncia, su vida ascética. Son momentos donde se registran los pasos, las enseñanzas, porque vuelvo y repito, ya era iluminado, él no se iluminó. Inclusive, él tuvo 2 maestros brahmanes. Hablemos de 2 personajes importantes en ese estudio. Dejémoslo así, porque es que un ser sobrenatural todo lo conoce, todo lo sabe, entra a los registros, hace exactamente lo que quiera. Entonces él se dio cuenta que uno de los maestros, todo lo que tenía y lo que enseñaba era muy lindo, correcto, pero hablaba de castas. No, eso no le gustó. Y por el otro lado, el otro maestro también
con una enseñanza y unas cosas bellísimas, además con las que él concordaba. ¿Por qué? Porque era la enseñanza, era el camino correcto, no por una adhesión insustancial. Pero el otro maestro no hablaba de la corrección mental. Entonces, en esa época, en la época de Buda, 2500 años o más, él cambió rotundamente el sistema de meditación. Eso hasta nuestros días. Y están esos símbolos importantes de ese proceso: la luna llena, la iluminación, el árbol de higuera Bodhi. El árbol de higuera es un árbol sagrado y tiene una simbología bellísima. Y todo esto es parte del mensaje. ¿Y cuál es el centro del mensaje del señor Buda? La corrección mental. La corrección mental, claro que tenía parte energética, claro que sí, pero mayoritariamente era la vía de la corrección mental. Por otro lado, hay un mensaje de él muy importante dentro de ese conocimiento. Y era que esto era para todos, para toda la humanidad. Él nunca hizo discriminaciones, nunca. Inclusive se formó un grupo Sangha. ¿Qué es un grupo Sangha? Es un grupo de personas con ese interés, alumnos, discípulos de ese desarrollo, de conocer ese camino espiritual. Pero él nunca fundó ninguna secta, ninguna religión. Él no fundó ni creó el budismo. Él estaba totalmente en contra de eso. Hay, inclusive dentro de sus discípulos, había mujeres, las bhikkhunis, y los bhikkhus, que eran los hombres. Y eso también en su época fue revolucionario. No castas, no discriminación, no diferencia entre hombres y mujeres. Él decía, todos pueden llegar y son capaces de llegar a la iluminación sin ningún problema. Y tuvo discípulos de todas las clases. E inclusive en esa época de esas castas, los de castas inferiores, bueno, estaban bien, pero a los que eran de castas más altas les decía, tienes que renunciar a esa casta, porque aquí todos somos iguales. Por ejemplo, de cosas que hay que mencionar, que hay muchas historias, hay cuentos bellísimos de la rivalidad durante la vejez del señor Buda con su primo Devadatta. Resulta que esa rivalidad también es un símbolo, es poner un defecto a pelear con el otro. Y es algo que está metido en ese Abhidharma, en ese Shaitasika, que también no ha sido bien entendido porque esa memoria se perdió. Pero hay una cantidad de cuentos bellísimos. Inclusive, él tuvo muchos alumnos fieles y tuvo también desertores, que no eran verdaderamente desertores. Él le decía, vayan allá, porque este primo fundó otra cosa, no estaba de acuerdo con su primo, y les decía, vayan allá, y vuelven y los traen, los seducen, los que desertaron, los vuelven y los traen.
¿De qué está hablando? De esos maravillosos juegos de la mente, que cuando uno comienza a estudiar, a trabajar y a hacer estas cosas, comienza a entenderlas. Pero toda la enseñanza y la vida del señor Siddhartha Gautama es una divinidad. Inclusive, queridos amigos, en cuanto a esa partida del señor Gautama, se dice que él fue invitado por un discípulo a una cena, a una gran comida, y esa comida le hizo daño y se murió. Signos. Y habla de ese bardo final, de esa partida, pero verdaderamente él no se fue así. Otras historias es que entró en meditación profunda y desapareció a los 80 años. Miren, con respecto al nacimiento y a la muerte del señor Buda, no hay seguridad de nada, absolutamente de nada. Hay un montón de historias. Otras historias dicen que él fue cremado y que hay cenizas de él guardadas en varios sitios. E inclusive hay unas historias mágicas, hermosas, de otras dimensiones y de cosas fantásticas acerca de la vida y de lo que él hacía y de lo que él era. De él se decía que no tocaba la tierra, que levitaba permanentemente, y son tantas las historias que termina uno por decir el señor Buda levitaba. Y a eso me refiero de todas esas historias mágicas y de facultades y de poderes y de cosas impresionantes. El señor Buda, el señor Siddhartha Gautama, no dejó ninguna sucesión discipular. Él no estaba de acuerdo con eso. Imagínense, un personaje que su enseñanza principal, además, dentro de la corrección mental, es el desapego. Pues lo menos que iba a hacer era precisamente hacer algo que fuera apego. Él tuvo de todas maneras 3 discípulos importantes, relevantes. 2 de ellos murieron antes de la desaparición del señor Buda. Y el que quedó, él le dijo: no, señor, usted está aquí liberado de cualquier liderazgo con respecto a la enseñanza. No. Se preguntarán también si el señor Buda tuvo alguna influencia de su entorno, del conocimiento y de su época. Miren, hay que decir que claro que sí. Eso no es ningún problema. Les dije hace unos minutos que un ser como el señor Buda o el señor Jesús, cuando llegan, ya lo saben todo. Él era hindú védico, él también tenía la influencia y supo de ese bon tibetano del que les he hablado y del tantra. Pero ¿para qué? Para acomodar en lenguaje y en forma histórica su mensaje. No porque un señor Buda de semejante estatura espiritual, que nosotros no la podemos concebir, tuviera que aprender. Él llegó aprendido. Es que aquí hay que darle la vuelta a las cosas. Ahora, así como cuando llegó Jesús, venía también y hubo en ese momento también seres especiales, seres grandes, también con capacidades, con facultades, con la posibilidad
de una serie de fenómenos y de cosas. Sí, claro. Y hay que mencionar, por ejemplo, a Mahavira, que era un ser enorme, un maestro con unas enseñanzas preciosas, que él también las conocía, las sabía y estaba de acuerdo. Cuando un maestro de esta estatura está de acuerdo con algo, cuando la enseñanza es correcta y va para el camino de la iluminación. Y de las cosas que él condenó fueron las castas. Él decía que lo de las castas era por ignorancia y por mala lectura, es decir, por no comprender bien esa enseñanza. Por otro lado, jamás aceptó el secretismo. Ay, esto no lo digamos, esto guardémoslo, esto quedémonoslo, esto no, esto es para nosotros que sí entendemos, esto para la gente que no entiende, no. No. Él decía que la enseñanza era para la humanidad, que era para absolutamente todos, y siempre se negó a ese secretismo. Ahora, voy a tocar un aspecto muy importante de la enseñanza del señor Buda, que no ha sido también bien entendida, y es la esencia del Atman, del ser, y la conciencia cósmica. Dicen, imagínense, que el señor Buda era ateo, que él no creía en Dios, que él lo que creía era en el vacío, que aquello era una cosa complicada. Y eso está absolutamente equivocado. El señor Buda hablaba del Buda interior dinámico. ¿Cuál es el Buda interior dinámico? Es el ser interno que tenemos cada uno de nosotros. Es esa esencia del Padre Eterno. ¿Y por qué decía que ese ser interno no era estático sino dinámico? Aquí está el ser. Imagínense, aquí está el ser. Y allá están la mente, los defectos y la mente. Llega un momento en el trabajo donde la mente voltea a mirar al ser, precisamente para acercarse. Y el ser también, a su vez, está buscando la otra contraparte. Y cuando los dos llegan, es que ocurre el samadhi. A eso se refería, en que uno está permanentemente en movimiento. El ser interior está con nosotros, apoyándonos precisamente en ese camino correcto. Y eso es a través de todas las encarnaciones, donde el único objetivo es esa iluminación. Entonces, el ser nuestro no es un personaje allá estático, quieto, no. Porque es que nosotros no somos los mismos en todas las encarnaciones. No hacemos lo mismo, no pensamos lo mismo, no trabajamos lo mismo, no hemos avanzado lo mismo. Y cuando ocurre ya esa fusión, entonces ocurren las cosas, ocurre la iluminación y ocurre ese samadhi. Es un trabajo permanente de dedicación, de compromiso, de corregir la mente, de lograr la iluminación, de tener presente ese tejido, ese dharma, esa comunicación. Entonces, es absurdo pensar que el señor Buda no cree en Dios. Eso no. Lo que pasa es que él decía que todo se mueve. Y queridos amigos, lo único permanente que todos tenemos en la vida es el cambio. Y además, precisamente como todo se mueve, todo es impermanente.
aún ese Buda interior. ¿Por qué? Por lo que yo les acabo de contar. E inclusive él decía que lo menos iluminado es lo más móvil. Y tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque esa persona que acaba de encarnar, pongamos ese ejemplo, y nunca ha trabajado con la mente, pues está totalmente imbuido, en pleno funcionamiento, llevado y arrastrado y confundido por todos los defectos. Una persona que ya ha trabajado más, ya administra, los reconoce, los identifica, ya ha hecho el trabajo. Un ser iluminado nosotros no lo podemos concebir. Tiene todas las facultades, lo oye todo, lo sabe todo, se mueve entre las dimensiones. Es genial, es una mente, es que decir mente brillante es un término chiquitín frente a la mente de un ser de esta estatura. Y no solamente espiritual, es total. Y este señor Buda, impresionante, ideó un sistema numérico prodigioso. Él cogió a todos sus discípulos, a todos los miembros, discípulos, digamos así, bueno, y entonces le dijo, usted se va a encargar de la memoria del 1, usted se va a encargar de la memoria del 2, usted del 3, porque él era muy numérico, y así sucesivamente, porque él sabía que su mensaje iba a ser oral, de labios a oídos, los próximos 400 años. Es que él sabía del futuro. Entonces él sabía de los tiempos y él trató precisamente de conservar a través de ese sistema y de esa disciplina y de ese usted guarda, usted se hace cargo de esto y de repetirlo y de enseñarlo y de repetirlo y de enseñarlo a todo aquel que lo quiera escuchar. Y él sabía, inclusive en vida de él, como decimos popularmente, ya comenzaron a generarse divisiones y hubo cismas y escuelas. Todo eso él lo sabía, pero él estaba totalmente, mucho más allá de cualquiera de estas cosas. Y era muy importante guardar el mensaje. Es que el señor Siddhartha Gautama es un gran guía de la humanidad. Ay, en la memoria del mensaje del señor Gautama, todo es perfecto, todo es hermoso. Hasta la división misma de la comunicación en las escuelas. Él sabía, y tengo que mencionar las tres principales. La primera es esa escuela estricta, rígida, que cuida ese mensaje, que cuida la tradición completa, que cuida la sabiduría. Hay otra escuela que es una escuela universal, generosa, que expande para todos el conocimiento,
es una red y esa escuela es la más grande. Y hay una escuela pequeñita, muy misteriosa, que muy pocos saben de ella. Es una escuela secreta y es la menos conocida. ¿Saben qué? Todas absolutamente necesarias para el equilibrio. Ahora, el mensaje del señor Gautama, el eje central de ese conocimiento, es ese que todos conocemos, las 4 nobles verdades. Hay sufrimiento. Existe una causa del sufrimiento. Hay un estado o una forma de no sufrimiento. Y para alcanzarlo hay que seguir un camino de 8 pasos. Esto tiene una profundidad enorme porque es aplicado a todo. A la medicina, a la ingeniería, a la química, a las comunicaciones, a todo. Y vamos a poner el ejemplo de la medicina. Hay una enfermedad. Hay una causa de la enfermedad. Hay una curación y hay unos remedios. Y estas 4 nobles verdades son muy importantes. De este mensaje le siguen los 3 tesoros. ¿Cuáles son esos 3 tesoros? El primer tesoro es la misma persona de Buda. El segundo tesoro es la enseñanza. Y el tercer tesoro es la comunidad afín. Pero esta comunidad afín no son los budistas, no son los orientales, no son los hindúes, no son estos o aquellos. La comunidad afín somos todos nosotros, absolutamente todos nosotros. Y como les decía, de la 4ª noble verdad salen esos 8 pasos, conocidos como el óctuple sendero. Es una sabiduría completica. Y es una sabiduría aplicable a todas las dimensiones. Si nosotros estamos aquí en la 3ª dimensión y uno debe desdoblarse de la 3ª a la 4ª, y cuando está en la 4ª dimensión se debe desdoblar de la 4ª a la 5ª. Y esta sabiduría es aplicable aquí en la vida material, es aplicable en el mundo astral, es me estoy enredando, aplicable, discúlpenme, a esa 5ª dimensión, a la vida en ese cuerpo mental, en esa 5ª dimensión. Y es profunda, es compleja, es completa. Y habla de ver bien, hablar bien, pensar bien, concentrarse bien, por mencionar algunas. Y es una enseñanza que requiere mucho estudio y requiere mucha dedicación, pero también ese cuidado de entender quién fue o quién es el señor Buda. Y no pensar que es un humano que se iluminó, es un iluminado que se humanizó para regalarnos una enseñanza. Textos, hay miles. Aceptados depende de la escuela. Los principales, pues, ese Tripitaka, que es lo mismo que los canastos, que es lo mismo que el Canon Pali.
escrito en sutras, bellísimos. Y hay versiones, y se encuentran versiones en varios idiomas. Está ese sutra aquí en sánscrito, pero lo encontramos el mismo sutra en palí, pero lo encontramos también en otro y en otro idioma. No estoy hablando de traducciones, estoy hablando de distintas lenguas. Y es que India, en su momento, fue el sitio, el resguardo, el centro de cosas impresionantes que a través de los años, desafortunadamente, se han perdido. Pero hay cosas lindísimas, lindísimas, lindísimas. Hay cosas en Gobi, en la parte china. Recordemos que Gobi es China y Mongolia. Y es que hace 100 y pico de años, ahí se descubrieron las cavernas Mogao. Es un libro no famoso, escrito en 500 templos. Y allá hay escritos impresionantes de más de 42 kilómetros cuadrados. Es una compilación impresionante de toda esa enseñanza del señor Buda. Inclusive encontraron unas tablillas, unas maderas, que el gobierno afortunadamente lo guardó de una manera impresionante, donde está escrito el Sutra Diamante. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, miren videos anteriores, ese retomar es muy importante. Entren a la página de Hilda Strauss y vean las nuevas noticias que hay de salud, de belleza, de piel y de meditación. Y a todos ustedes, gracias. Gracias por estar ahí y hasta un próximo video y un próximo tema.